Bueno, hoy conversamos con Pedro Donoso, consultor político y director de ICARE, quien nos acompaña hoy. Pedro, bienvenido. Qué bueno poder conversar contigo en el programa. Gracias por acompañarnos en Hola Mundo. Este es un tema que se repite, no digo que la historia, pero sí los hechos se van dando jornada tras jornada, periodo tras periodo, elección tras elección. Y primero vemos unas, no sé si propuestas, pero unas ofertas interesantísimas por parte de políticos, sonrisas amplias, lo que decíamos, ¿no? Caminan, queman suela. Llegan al poder y necesitan un tiempo enorme nuevamente para planificar porque se dan cuenta que la casa no estaba así y vuelve ese círculo. Y ahí viene la pregunta ciudadana que dice, bueno, ¿yo cómo elijo entonces? Porque si me dicen que sepamos elegir bien y luego estamos arrepentidos porque no se pudo haber lo que realmente había de fondo, ¿qué receta entonces se puede aplicar? ¿Hay alguna suerte de receta que pueda aplicarse a la hora de las elecciones? Bienvenido nuevamente a Hola Mundo. Buenos días, Hola, Pedro. Rodrigo. Hola, Valeria. Buenos días. Gracias por la invitación. Confieso que debe ser esta de las entrevistas más complicadas que me va a tocar atender porque, digamos, yo hago análisis político, ¿no es cierto? Pero cuando me pongo a pensar y digo qué receta o, digamos, qué manual o qué consejos de cómo dar a la ciudadanía para, sobre todo para que vote informado, digamos, ¿no? Creo que me ha complicado mucho, he investigado mucho y me he preparado mucho, digamos, ¿no? Porque yo creo que primero hay que desmitificar esta lógica de se vota mal, digamos. Yo no sé si alguna vez se vota mal, digamos, ¿no? Es decir, uno puede votar finalmente por un candidato de su preferencia y, digamos, ya en el poder puede sentirse como defraudado, pero el problema es un problema multidimensional y un problema mucho más profundo que el que solo establecer una lógica de oferta y demanda, a pesar de que quizás en eso se han convertido los procesos eleccionarios, ¿no es cierto? Yo tengo una demanda como ciudadano, usted tiene una oferta, esas dos, digamos, se encuentran en una especie de mercado y yo proceso, digamos, a ejecutar el voto. Sin embargo, sí hay una profundidad, digamos, mucho más compleja de, sobre todo los procesos eleccionarios como ciudadanía. Yo creo que el primer punto para responder a su pregunta es, primero, saber lo que estamos eligiendo, ¿no? Porque es supremamente importante saber que hay una diferencia abismal entre elegir asambleístas, elegir finalmente concejales, elegir parlamentarios andinos o elegir presidente, ¿no? Entonces, lo principal finalmente es poder identificar ciertas fuentes de información para saber qué hace un concejal, qué hace un alcalde, qué hace un prefecto y qué no hace. Y con ello, ¿no es cierto?, poner un espejo en las ofertas de campaña y poder decir un ratito, si usted va a ser electo para concejal, ¿por qué está ofreciendo pavimentar mi calle si los concejales no tienen la potestad de ejecutar obras, sino que solo ejecutan, digamos, procesos de fiscalización o procesos de legislación? Lo Creo que propio ahí un empieza, digamos, asambleísta. un primer tip, ¿no? Claro, lo propio un asambleísta, ¿no? Exactamente, un asambleísta y hacer esa comparación, es decir, los concejales son asambleístas, digamos, circunscritos en un cantón, hacen exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Y ahí la gran pregunta es, ¿qué es lo que hacen y para qué sirven?, ¿no? Entonces, creo que esa es como la primera cosa importante para iniciar un proceso eleccionario. Me parece estupendo también ese primer planteamiento, Pedro, y es que se vuelve un ejercicio demasiado complejo, muy complicado. El rato que le dices a alguna persona, bueno, usted conozca un poco de la historia, a quién le está otorgando su voto, pero si vamos a hablar de las nuevas generaciones, quién sabe que preocupándose de estos temas, el nuevo votante, ¿verdad? El nuevo votante, así como que tener una data respecto de figuras que ya están en la política algunos años, como que tendrían que realmente sentarse a estudiar y revisar lo que hicieron y lo que no, y va a caer nuevamente en el tema de la oferta de la demanda, del que se pinta más bonito, o el mejor TikToker, o el que utilice mejor las plataformas digitales como para esa suerte de campaña electoral, y todo va a caer nuevamente en el tema de la propuesta política, entre comillas propuesta, perdón que lo cite así, entre comillas propuesta, de cómo se pinten en redes sociales o en la plataforma que decidan utilizar. Y queda en eso, pero volver al ejercicio de ejercer la democracia o el derecho a ese voto de una forma consciente va a tomar un tiempo, y no sé si la ciudadanía realmente esté dispuesta a hacer ese ejercicio ciudadano. Receta número 1, entre comillas receta, Pedro, el tip número 1 era saber qué se elige. ¿Qué otro aspecto podría revisar la ciudadanía que consideres tú necesario o muy válido para ejercer su derecho? Una vez que identificamos, ¿no es cierto?, qué elegimos, es decir, qué puede ofrecer, ¿no es cierto?, que esté dentro del marco legal un candidato, yo creo que ahí sí vamos, digamos, a la propuesta de campaña. Por normativa, ¿no es cierto?, un plan de gobierno, una propuesta de campaña tiene que estar registrada en el Consejo Nacional Electoral. Entonces va a ser muy importante que la ciudadanía pueda
Y también, digamos, a veces me pongo a pensar, digo, en la situación de la crisis social y económica que vivimos, como muy complicado también exigirle a la ciudadanía que pueda tener un poco de tiempo, ¿no es cierto?, para investigar, qué sé yo, en la página web del CNE los planes de gobierno. Pero, digamos, me parece que es un ejercicio importante que hay que hacerlo, ¿no es cierto? Ir y buscar finalmente cuáles son los planes de gobierno inscritos en el CNE. Y aquí hay una anécdota muy interesante. Grupo Faro, que es un think tank ecuatoriano, hace siempre un ejercicio en un componente de un proyecto que se llama del dicho al hecho, es decir, compara lo ofrecido, digamos, en campaña con lo cumplido. Y cuando hizo este ejercicio, por ejemplo, con el gobierno de Guillermo Lasso, lo que hace es establecer dos elementos de análisis, ¿no es cierto? El plan de gobierno registrado en el CNE y ese plan de gobierno, cuando llega a la presidencia, se extrapola en el Plan Nacional de Desarrollo. Este think tank lo que ubicó es que la mayoría de propuestas de campaña cumplidas por el presidente de la República no estaban ni en su plan de gobierno ni en el Plan Nacional de Desarrollo, sino estaba en su cuenta de Twitter. Es decir, digamos, muchas veces se cae en proponer cosas que están fuera de su plan de gobierno, ¿no? Y eso también es importante. Entonces hay que reivindicar la importancia de las herramientas que el Código de la Democracia nos da para poder, digamos, establecer qué ofreciste en campaña como candidato y qué estás cumpliendo. Porque la importancia del voto no es el momento en que yo tengo la posibilidad de poner en la urna mi voto, sino también un proceso, ¿no es cierto?, de seguimiento de las propuestas que a mí me convencieron para ver si se están cumpliendo o no. Pedro, pero qué difícil es, por ejemplo, cuando hay muchos candidatos. Hablemos de la alcaldía de Quito, 12 candidatos, ¿no? Revisar 12 propuestas extensas, porque claro, al inicio se ofrecen tantas cosas y luego pues también recordar cuando ya son elegidos cuáles son esas propuestas que cumplieron o no. ¿Qué tan conveniente entonces, por ejemplo, hablando de alianzas entre organizaciones políticas, puede resultar para disminuir la cantidad de candidatos que nos puede llegar a confundir en nuestro voto? Es una muy buena pregunta, Valeria, porque en lo personal y en el análisis político que nosotros hacemos, yo no soy tan contrario a lo cuantitativo. Es decir, a mí no me parece terrible que haya muchos candidatos. Sé que es difícil, digamos, en la ejecución, sobre todo lo que usted plantea, de que la ciudadanía pueda tener un escrutinio, ¿verdad? Pero a mí me parece que la riqueza en la diversidad, digamos, aporta mucho. El problema no es ese. El problema finalmente es que somos un país de candidatos sin partidos, de partidos y candidatos sin candidatos, y de candidatos y partidos sin ideología. Ese es el grave problema, es decir, que los partidos se han convertido realmente, ¿no es cierto?, en vehículos de alquiler, en donde yo puedo alquilar un partido totalmente contrario a mi planteamiento ideológico, y con ese partido yo voy y me lanzo a las elecciones, finalmente, ¿no? Siempre es una gran incógnita. Yo hacía este ejercicio antes, cuando, por ejemplo, Yunda era alcalde, y preguntaba ¿con qué partidos llegó Yunda a ser alcalde? Nadie me respondía, porque la figura personal, exacto, superó a la estructura partidista. ¿Y por qué esto es grave? Porque finalmente no tienes estructuras partidistas que hacen sólida la democracia, sino que lo que tienes es solo actores personalísimos, ¿no es cierto? Entonces, respondiendo a su pregunta, hay varias iniciativas, ¿no es cierto?, de organizaciones de la sociedad civil, incluso medios de comunicación, que te plantean metodologías fáciles de comparación de propuestas de campaña, por ejemplo. El mismo Grupo Faro, ¿no es cierto?, en las seccionales del 19, ¿no es cierto?, te planteaba la posibilidad de que tú puedas comparar, ¿no es cierto?, las propuestas de cada uno de los candidatos en una página web, digamos, súper interesante. Otra de las herramientas interesantes también es los debates que, gracias a las reformas del Código de la Democracia en el 19 ya son obligatorios. Entonces también vas a tener debates en donde vas a tener a los 12 candidatos, a los 10 candidatos, estableciendo propuestas de campaña. Entonces, fuentes de información la tienes. Ahí vendrá el proceso de escrutinio ciudadano de, como les decía, decir para qué se elige, qué va a hacer este candidato, qué puede hacer, qué no puede hacer, y hacer comparación de propuestas de campaña. Bueno, es importante entonces también conocer este tipo de análisis, ¿no? Donde también se puede apreciar y ver que la cantidad de candidatos tampoco es el problema. Pero, ¿qué piensas de las alianzas? ¿Son confiables? Porque finalmente cuando llegan al poder, la estabilidad de estas alianzas realmente se vuelve muy débil, precisamente porque cada una quiere tomar el poder. Es que ese es el punto, digamos. Aquí las alianzas se construyen no para la gobernanza de 4 años, sino para la llegada al poder en 4 días, digamos. Que ese es lo grave. En el 2019, los grandes ganadores fueron alianzas.
el 46% de las alcaldías, digamos, se lograron mediante alianza y el 49% de las prefecturas se lograron mediante alianza. Sin embargo, esas alianzas no prosperaron en la gobernanza y ese es un grave problema. Yo ponía, por ejemplo, digamos, la alianza que llevó a la prefectura al prefecto actual de Imbabura. Esa alianza tenía más de 7 partidos políticos en alianza, digamos. Eso no está mal per se. Lo que estaba mal es que esa alianza no tenía una identidad ideológica, es decir, mientras en Imbabura llevaban a la prefectura el Centro Democrático y el Partido Social Cristiano en el 19, ¿no es cierto? En Guayaquil, el Partido Social Cristiano y el Centro Democrático se disputaban la alcaldía y sus candidatos se acusaban incluso de fraude electoral. Entonces, el problema es que no hay, digamos, una identidad ideológica, digamos, en esas alianzas. Claro, la gente muchas veces te dice, bueno, pero la ideología está muerta, eso no es importante, el pragmatismo, etcétera. No, sí es muy importante. ¿Por qué? Porque las ideologías existen. ¿Y en qué existen? Las ideologías son el cómo se hacen las cosas. Exacto. Han visto, digamos, que en el Ecuador, ¿no es cierto?, somos un país digamos, cargado de diagnósticos. Todo el mundo dice, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Todo el mundo quiere combatir la pobreza, es evidente. Nadie creo que está contento con que haya gente pobre en las calles. Las ideologías te marcan el cómo. Esa es la diferencia finalmente. Entonces, cuando tienes un partido que te establece un camino por la derecha y tienes otro partido que establece un camino por la izquierda y esos dos van en alianza, el momento de sentarse a gobernar vas a tener presiones de los dos partidos para escoger cuál es el camino. Y ahí hay un verdadero problema. Mira, qué interesante lo que acabas de decir y estaba detenido justo pensando en mi siguiente intervención y yo decía, yo quiero conversar con Pedro respecto del tema ideológico, porque de un tiempo a la fecha, al hacer publicidad o campaña electoral, muchos políticos igual han querido desmarcarse de tal o cual ideología por el estigma que representa tal o cual ideología y porque ellos definitivamente en esa asociación de pensamiento quieren separarse, tomar distancia, por más que pertenezcan a tal o cual movimiento que apunte en ese camino ideológico. Ahora, lo que tú hablabas, el momento de la ejecución, ¿verdad?, de los planes de acción, la ideología es lo que va a mandar tal o cual camino. ¿Hay cómo identificar o la ciudadanía tendría que hacer un real ejercicio de conocimiento ideológico para poder saber cómo será ese ejercicio ya en el campo de acción de determinado político, que creo que sería otra de las recetas en todo caso al hablar de cómo elegir, Pedro? Totalmente de acuerdo. Quizás es como muy complejo porque ya vienen raíces, digamos, de la politología, ¿no es cierto?, de la sociología política, el poder identificar si es de izquierda, de derecha, etcétera, etcétera. Quizás es mucho más complejo. Ahí viene, digamos, el tema de tu identidad y tus anhelos y sobre todo tus necesidades frente a lo que está proponiendo el candidato, pero más que lo que está proponiendo es el cómo lo va a ejecutar. De acuerdo. Ese es otro tema supremamente importante que lo podríamos poner como el tip tercero o como el tercer tip, ¿no es cierto? Es el cómo lo va a ejecutar. Si hay un candidato proponiendo con sobrepropuestas del qué, pero te dice muy poco del cómo, no es un fiable candidato. Digamos. No hay cómo fiarse de ese candidato. Es decir, cuando tú, digamos, en un debate escuchas que él tiene dificultad de explicar el cómo va a ejecutar sus propuestas de campaña, digamos, ahí podría ser una red flag, ¿no es cierto?, para decir, este no es un candidato idóneo, ¿no es cierto?, que ese es como algo fundamental. Creo que va a ser, como le digo, muy complejo el determinar qué tipo de ideología se plantea. Yo plantearía más bien qué tan cómodo te sientes tú en el qué ha propuesto el candidato y el cómo lo está proponiendo para que, digamos, la ciudadanía pueda votar por X o Y candidato. Para finalizar, Pedro, hoy hemos planteado a nuestros oyentes que nos cuenten cuáles son los aspectos que van a tomar en cuenta precisamente para esta elección. Básicamente hemos hablado de la alcaldía de Quito, ¿no? Uno de los aspectos, Rodri, a ver si podemos repetir cuáles son los que en su mayoría han expresado, pero uno de ellos, por ejemplo, hablaba de la necesidad de que sea quiteño. Por ejemplo, el candidato que sea quiteño para poder llegar a la alcaldía de la capital. Más, algunos mencionaban que tiene que ser quiteño de nacimiento. Otros decían también que se debe pedir su historial crediticio. Sí, historial crediticio, que transparenten sus cuentas, que abran sus propiedades, el que nada debe, nada teme. ¿Qué más? Que las propuestas sean claras, que no deban nada, a que las cuentas del SRI también estén en blanco. Exacto. Entre otros de los requisitos, ¿Están bien esos aspectos que la ciudadanía un poco en su mayoría está pensando tomar en cuenta para la elección? Ya hay preceptos normativos finalmente, ¿no? Es decir, cuando uno no acepta candidatura, tiene que cumplir X o Y requisito. También es bueno como regresar a ver a qué es lo que dice el Código de la Democracia, ¿no es cierto? Y hacer un seguimiento a aquello, me parece importante.
Claro, ahí sí, digamos, hay un planteamiento de cuáles son tus estipulaciones para escoger tu candidato. Ahí sí, entre gustos, digamos, no podemos discutir. En mi criterio sería mucho más importante, a mí como, y es una opinión personal, como votante, sería más importante, digamos, el que me diga claramente el cómo va a cumplir sus propuestas de campaña, a que si nace en Quito o no, digamos, ¿no? Esa es como una gran discusión. Varios buenos alcaldes quiteños no han nacido específicamente en Quito, ¿no es cierto? Pero quizás ese no es como el nicho en mi criterio para hacerlo, pero claro, hay una diversidad de opiniones, ¿no? Creo que es importante, sobre todo para mí, también establecer la importancia del ejercicio político. Es decir, yo usualmente, digamos, no voto por alguien que se presenta como un no político, ¿no? ¿Por qué no voto por un no político? Porque la demagogia antipolítica es a lo que nos ha llevado ahora, ¿no es cierto? Que políticos, digamos, se encarguen de ejercer la política cuando se autodefinen no políticos. Es como cuando yo siempre pongo este ejemplo, cuando vas al médico, ¿no es cierto? Te vas a operar y entraría una persona y te dice, yo lo voy a operar, pero no se preocupe porque no soy médico. La democracia ecuatoriana es tan débil porque no tenemos políticos formados y políticos que se asimilan como políticos. El problema es que en el cuarto de guerra, en los procesos eleccionarios, seguramente hay un estratega que le dice, no diga de qué ideología es, porque el 80% de la gente no se identifica con una ideología. Esa es una lectura muy mala de las cifras y de la data. O cuando muchas veces dicen, es que la gente odia a los políticos, diga que no es político finalmente, ¿no? O lo que vimos con el ex candidato a la prefectura del Guayas, que intentó arreglar una tontería que dijo con otra tontería, diciendo, lo dije porque no soy político. Claro. No, señor, lo dijo porque es machista. No tiene nada que ver con no ser político o ser político, ¿no? Eso me parece que es un tema mucho más importante que el definir el lugar de nacimiento. Pero claro, ahí sí, para gustos, digamos, cada uno tendrá que elegir. Total, ¿no? Y bien decían, ¿cuál es la plataforma que está de moda? Súbase en esa. ¿Está de moda hacer un TikTok? Hágale al TikTok. Está de moda un tweet. Póngale un Twitter, lo que le digan, pues ahí vamos. Mira, yo creo que es interesante ahorita de lo que colijo Pedro, recibir propuestas no está mal, pero saber, sumando a tus palabras, ¿cómo las va a hacer? ¿De dónde? ¿De dónde va a obtener los recursos? Yo sumaría un tema adicional, ¿cuándo? Porque si no, ahí tenemos los cronogramas que vienen los estudios, hay nuevos estudios porque el estudio anterior estaba mal hecho y pagamos en estudios nada más, nos vivimos estudiando en este país, vivimos estudiando y no conocemos la realidad tras la realidad y de ejecución, nada. Y hay algo también importante que creo que te has olvidado, Pedro, el tener memoria, el tener buena memoria, ¿verdad? El momento en que vamos a dar nuestro voto, pensar y decir, bueno, ¿qué hizo, qué no hizo, qué cumplió y qué no? Cómo estuvo su paso por determinada función pública, creo que también eso es importante. Pedro, muchísimas gracias, realmente ha sido una entrevista bastante informativa y yo creo que muy útil en estos momentos en que debemos tener en cuenta muchos aspectos para no volver a equivocarnos. Seguro que sí, gracias Pedro y gracias por el ejercicio que nos decías que resultaba un tanto complicado, pero creo que la libramos en esta mañana. Te agradecemos un montón por estar con nosotros en el programa.